Vamos a hablar de tabaquismo y vapor, qué es y cómo intervenir, ¿sí? Mi nombre es Simón David Berrío Gómez, yo soy médico general de la Universidad de Antioquia y estoy haciendo mi posgrado en anestesia en la Universidad Pontificia Bolivariana. Esta charla fue asesorada por el doctor Ancísar de la Peña, quien le doy mis más sinceros agradecimientos por haberme colaborado tanto en esta actividad. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco de qué temas vamos a tratar en esta charla, ¿cierto? Yo creo que para todos puede resultar un poco en el aire qué puede pasar con estos vaporizadores. Lo primero que hay que definir es que hay algunos temas o algunas causas o efectos que pueden generar el consumo de estos vaporizadores y es importante empezar a puntualizarlos por lo que explicaba la doctora, es decir, se ha empezado a dar un consumo más masivo de estas sustancias y creo que es importante empezar a familiarizarnos con ellas, ¿cierto? Entonces, dentro del temario vamos a hablar un poco de los vaporizadores como tal, qué son, cómo funcionan, en qué población se consume más y qué efecto puede tener esto a largo plazo. Vamos a hablar un poco de los efectos del consumo como tal, algunas consideraciones anestésicas y finalmente vamos a hablar de las conclusiones que podemos llegar a sacar de esta charla. ¿Listo? Para empezar, vamos a hablar entonces de los vaporizadores, qué son y qué aspectos claves debemos tener en cuenta debemos tener siempre en mente cuando alguien nos diga que consume vaporizadores. ¿Listo? Bueno, ¿qué es un vaporizador, un vapor, un vape o un cigarrillo electrónico? Lo primero que debemos definir es que es un dispositivo electrónico que inicialmente cuando entró al mercado se utilizó como alternativa a la combustión del tabaco, es decir, lo idearon como una alternativa a las grandes tabacaleras o le apostaron a esto para que la gente que estaba dejando de consumir cigarrillo empezara a tener este tipo de consumos y digámoslo de alguna forma atarlos para que siguieran consumiendo, ¿cierto? Inicialmente era ideado como una alternativa relativamente sana, ¿cierto? Para dejar de consumir el tabaco, la combustión del tabaco, que era tan nociva que habían visto que tenía tantos efectos deletéreos, y finalmente pues se ideó como con este fin y empezó a entrar al mercado. En el mercado vamos a encontrar que estos vaporizadores van a tener infinidad de nombres, ¿cierto? Vapers, VAPs, vaporizadores, narguilas portátiles, hay infinidad de nombres. Digamos que el término como tal más técnico es este que se llama ENDS, que lo que significa es sistemas de liberación de nicotina vía electrónica, ¿cierto? Perfecto. Vamos a ahondar un poco en qué es un vaporizador, cuál es la anatomía de ese vaporizador o por qué rayos es que hace el calentamiento de la sustancia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que siempre va a haber una infinidad de tipos de vaporizadores. Sin embargo, siempre van a tener cuatro características o cuatro piezas que son fundamentales. La primera es que va a tener una batería, que usualmente esa batería va a ser de litio. El segundo elemento que va a tener importante es un calentador o elemento calentador, que lo que va a generar es que a través de la energía que produce la batería, él va a aumentar esa temperatura, va a generar que el cartucho que contiene la nicotina o la nicotina líquida o el e-liquid, se puede encontrar así, vaya a aumentar esa temperatura y generar el vapor y finalmente salir a través de la boquilla. Entonces tenemos la batería que es a base de litio, el elemento calentador, un cartucho que va a contener el sabor o la nicotina líquida y finalmente una boquilla que es la que se va a adaptar a la boca de quien está operando el vaporizador. También puede tener una alternativa y es de tener un botón de encendido o apagado o simplemente tras la inhalación el encenderse. Es importante tener en cuenta esas piezas, ¿por qué? Porque esto nos va a decir más o menos cómo funciona un vaporizador. Y es que el vaporizador, cuando se hace la inhalación o se prende, va a empezar a aumentar la temperatura de ese líquido que hay ahí en ese cartucho, logrando vaporizarla, valga la redundancia, o volverlo vapor para que se aerosolice. Y esa vuelta en aerosol pueda llegar hasta las vías respiratorias finales, que es donde va a ser su efecto final. Lo más importante que tenemos que conocer de los vaporizadores es que el líquido, digámoslo, es la sustancia a verificar y a mirar porque es la que va a generar efectivamente los síntomas, tanto deleterios como de potencial adictivo dentro de los que consumen los vaporizadores. Ese líquido va a tener unos compuestos, no solo en su forma líquida, sino que a medida que se hace la combustión o la vaporización mejor,
a medida que es la vaporización, ese vapor también va a tener otros elementos que van a ser igualmente deleterios en la salud. El principal compuesto de todos y por el que se empezaron a generar estos cigarrillos electrónicos es la nicotina. La nicotina tiene una particularidad y es que la nicotina cuando está en forma de tabaco viene ya en forma ionizada. Entonces, cuando llega a la vía respiratoria es menor la cantidad de nicotina que va a llegar a la sangre. En cambio, cuando está en la forma de vaporizador, ella está en forma de sal. Por lo tanto, digamos que le provee cierta protección y cuando llega a la vía respiratoria es que se va a ionizar y puede aumentar su concentración plasmática. Vamos a ver más adelante que hay algunos tipos de cigarrillos electrónicos que son específicamente un poquito más deleterios porque aumentan más esa cantidad de nicotina plasmática que vamos a tener. Entonces, esa nicotina es el principal compuesto, va a ser el potencialmente adictivo, el más peligroso que vamos a ver, sin embargo no es el único peligroso, vamos a ver más adelante que van a haber otros que son igualmente y digámoslo incluso peores que la nicotina. Y va a ser muy importante, ¿por qué? Porque van a tener unos cambios en el nivel del sistema nervioso central que van a ser fundamentales para que las personas se vuelvan adictas. Otro de los materiales importantes son los aldehídos. Los aldehídos que pueden ser en forma de formaldehído, acetaldehído, tienen un potencial carcinogénico. Es importante tener en cuenta que se van a dar principalmente cuando haya combustión. El líquido viene, la nicotina con glicerol y propilenglicol. Esas dos últimas sustancias lo que hacen es darle estabilidad y proveen cierto sabor agradable cuando uno lo prueba, ¿cierto? Esos dos compuestos, cuando se combustionan, cuando se vaporizan mejor, esos dos compuestos van a formar formaldehído y acetaldehído, que son potencialmente carcinogénicos, y otro compuesto que se llama la acroleína, que también es potencialmente deleterio para el sistema cardiovascular y pulmonar. Otros importantes componentes que tienen son los metales pesados. Los metales pesados, los más estudiados son el cromo, el níquel y el estaño. Sin embargo, se han visto que algunos otros sabores de vaporizadores pueden también tener magnesio y hierro. Todos estos componentes, al ser metales pesados, lo que van a hacer es llegar al alvéolo y generar un efecto proinflamatorio que sostenido en el tiempo puede llegar a generar fibrosis en esos pacientes. Y por último, va a haber unos compuestos volátiles orgánicos que tienen potencial carcinogénico y se habla principalmente del tolueno porque el tolueno tiene, además de su potencial carcinogénico, tiene un potencial de efecto nefrotóxico y otro potencial de efecto neurotóxico. De hecho, vamos a ver que estos pacientes que consumen el vaporizador el día antes de la cirugía pueden necesitar incluso necesitar menos dosis de anestésicos porque pueden tener cierto efecto sedante gracias al tolueno. Esta es una lista importante o grande de lo que puede tener un líquido de nicotina, señalando nuevamente pues que, digámoslo, en forma líquida, pues los principales componentes son la nicotina, el propilenglicol y el glicerol, que si bien se pueden aerosolizar, cuando se aerosolizan también hay unas formas de acetaldehídos, acroleína y formaldehído que son tóxicas. Hay un compuesto que es el NNN, que es supremamente carcinogénico, y también, pues como resaltaba anteriormente, metales pesados y el tolueno. Esta es una tabla pues como muy significativa de todos los potenciales eh, tóxicos que puede traer el líquido, tanto en forma líquida como aerosolizada. Ahora vamos a hablar un poco de las generalidades de los vaporizadores. Se dice que alrededor del mundo hay más o menos 400 tipos de cigarrillos diferentes. Esos tipos de cigarrillos diferentes inicialmente se empezaron a comercializar como este que se ve aquí a la derecha, que era un cigarrillo que era muy parecido al tabaco que se fuma actualmente, que era desechable. Sin embargo, el principal problema que le vieron quienes los comercializaban es que su efecto o su duración de batería era muy corta. Entonces empezaron a idearse otras formas, llegaron los tanques o MUDs, que son con una batería un poquito más larga, son un poquito más grandes en tamaño y por ende serían un poquito más incómodos en su trasteo, pues sería mucho más difícil llevarlos. Finalmente llegaron al mercado estos que tienen forma de USB, que son los que actualmente más se comercializan, que reciben el nombre de Juul. Este tipo de cigarrillo que es recargable tiene esa ventaja, uno, que es recargable, y lo segundo es que para los consumidores resulta un poquito más apetecible porque libera mucha más nicotina al torrente sanguíneo.
De hecho, se cree que más o menos puede liberar hasta 50 miligramos por centímetro cúbico de la sustancia. Lo otro que hay que tener en cuenta es que en el mercado hay alrededor de 32.000 sabores distintos de nicotina. Y esto es potencialmente peligroso. ¿Por qué? Porque ya en Estados Unidos han empezado a existir reportes de caso de menores de 8 años que, pues, al probar el líquido directamente, pues esto tiene un sabor bastante agradable, se lo toman y tienen intoxicaciones agudas por nicotina. Y esto pues deriva en falla ventilatoria, en crisis hipertensivas y en convulsiones que pueden llevar hasta el coma, hasta el estatus epiléptico, perdón, y la muerte de esos pacientes. Entonces es importante pues tener en cuenta que realmente todo esto no es como lo pintan, esto también tiene sus cáscaras en el camino. Bueno, todo esto yo creo que la pregunta inicial es ¿por qué existen esto? ¿Por qué se dio? Entonces, inicialmente, como les decía ahorita, las tabacaleras, de hecho, los principales comercializadores hoy en día de los vaporizadores es Marlboro. Marlboro compró muchas de estas patentes y empezó a utilizar y a venderse de esta forma. Se utilizaron como alternativa al consumo del tabaco y con el principal fin de que las pacientes que consumían cigarrillos electrónicos pudieran abandonar el tabaco, ¿cierto? Sin embargo, pues esto fue un arma de doble filo a lo largo del tiempo porque ya no solo los adultos que tenían acceso a estos cigarrillos empezaron a consumirlos, sino que ya los jóvenes, como esta sustancia tenía un sabor agradable, empezaron a consumirlos también. Y vamos a ver que va a ser un problema a futuro, que la mayoría de los jóvenes, que la mayoría de los consumidores, perdón, de todas estas sustancias son jóvenes menores de 25 años. Ahora, la introducción al mercado se dio más o menos en la década del 2000. Para el 2003, el mercado asiático ya estaba produciendo sus propios cigarrillos electrónicos y en Estados Unidos se empezó la venta masiva en el 2007. Como les mencionaba, todo esto con el fin de que la gente empezara a dejar de consumir tabaco. Ahora, ¿cómo es ese consumo actual en las diferentes poblaciones de estos cigarrillos? Pues lo primero es que la estrategia, digamos que no funcionó tanto porque la gente no ha dejado de fumar. De hecho, hasta el 16% de las personas que consumen estos cigarrillos también consumen actualmente tabaco y todas las comorbilidades que esto puede conllevar el consumo de ambas sustancias. También es importante que, pues, digámoslo, el fin último, que era que la gente dejara de fumar, pues se ha logrado solo en el 22% de las personas, es decir, el 22% de las personas que consumen vaporizadores en Estados Unidos son exfumadores. Y lo que es peor o lo que hay que abrirle el ojo es que 3,8% de las personas que antes no fumaban nada empezaron a consumir vaporizadores. Y aún más alarmante que todo lo anterior es que en los menores, hasta el 2/3 de las personas que consumen vaporizadores en el mundo son menores de 25 años. Lo otro es que en Estados Unidos hizo esta encuesta a través del CDC, escogieron estudiantes de últimos años de bachillerato y de preparatoria y documentaron que hasta uno de cada 5 de esos estudiantes de preparatoria consumían vaporizadores y que uno de cada 20 estudiantes de bachillerato consumían vaporizadores. Eso es supremamente importante. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque eso ha hecho que el crecimiento de esta sustancia sea exponencial. De hecho, la industria del vaporizador ha crecido un 900% entre el 2002 y el 2015 gracias a esto. Lo otro es que el aumento se ha visto en estos estudiantes que empiezan a consumir estas sustancias una mayor predisposición, uno, a tener dependencia de nicotina y empezar a consumir otro tipo de derivados del tabaco, entre los que están los puros, los cigarrillos convencionales, las narguilas, las pipas. Y lo otro es que también ha habido un aumento en el consumo de sustancias que son ilegales o sustancias psicoactivas. Entonces, realmente no es tan bonito como lo pintan, sino que es una cosa a la que hay que abrirle el ojo. Y todo esto, pues, nos lleva a pensar, bueno, esto es en Estados Unidos, ¿qué ha pasado en Colombia? En Colombia, para 2019, el DANE sacó una encuesta en la cual más o menos encuestaron alrededor de 50.000 personas entre los 12 y los 65 años. Empezaron a preguntarles al respecto de consumo, no solo de sustancias legales como tabaco y licor, sino de sustancias ilegales, porque entre otras cosas, el consumo de vaporizadores, a pesar de que se ha visto bastante aumentado y exponencial, en Colombia no hay una regulación como tal del consumo de estos cigarrillos electrónicos. Entonces se considera una sustancia ilegal. Dentro de las personas que documentaron o encuestaron, perdón, esas 50.000 personas que encuestaron,
el 5% en promedio dijeron que habían probado en algún momento de su vida un vaporizador. Y de esos, pues y el total como tal, 7,1% eran hombres y 3,1% eran mujeres. Y lo más llamativo de todo esto es que la mayoría de las personas que consumen vaporizadores son menores de 34 años, lo que va a significar que a futuro vayan a seguir siendo, van a seguir aumentando ese consumo en el tiempo. Entre otras cosas, en uno de los datos que encontré durante la revisión de todos estos datos, se decía que empezaron a encuestar personas que habían consumido tabaco en general y hasta el 99% de esas personas empezaron su consumo menores a 25 años. Y peor que eso es que el 90% de las personas encuestadas empezaron a consumir menor a 15 años. Es decir, todo esto lo que va a hacer es que va a asegurar el consumo por mucho tiempo. Y esto es una cosa a la que hay que abrir el ojo por lo que vamos a ver más adelante. Finalmente, pues todo esto, todos estos datos que pueden parecer un poco en el aire, cómo se van a ver reflejados en nuestra práctica diaria. Este es un estudio que encontré que se hizo entre el 1999 y 2016 en Inglaterra. Se cogieron todos los registros anestésicos que se tenía, se llevaron 68 millones de personas a episodios quirúrgicos y de esos se encontró que 51% de esas personas tenían entre 15 y 59 años. ¿Todo eso para qué? Pues todo eso es importante porque a la hora de evaluar a estos pacientes, como son en teoría la mayoría consumidores de cigarrillos electrónicos, es una nueva pregunta que hay que empezar a hacerle a los pacientes, sobre todo por los efectos que vamos a ver más adelante. Listo. Entonces vamos a ver cuáles son esos efectos de consumo. Una cosa que es importante también decir, que me ha pasado, qué pena con ustedes, es que estos cigarrillos no solo se consumen como nicotina, se consumen también en forma de cannabis. De hecho, en Estados Unidos ya hay farmacias o farmacéuticas que venden el cannabis líquido para fumarlo o para usarlo como un vaporizador. Entonces, el efecto de consumo no va a ser solo con la nicotina líquida, sino que vamos a ver algunos efectos de consumo con el cannabis líquido. Lo primero de todo es, lo primero que vamos a tener que resolver es por qué no es bueno vapear o por qué no es bueno el uso de los vaporizadores. Lo primero es que, como lo hemos visto en estos últimos minutos, es que la vaporización del líquido no es inocua. Esa vaporización va a generar eh, compuestos volátiles orgánicos, va a generar material particulado, va a generar metales pesados, va a generar sustancias carcinogénicas, que eso realmente no es inocuo en el cuerpo. Lo otro es que a pesar de que se ha visto que disminuye algunos efectos deleterios que se veía con la combustión del tabaco, finalmente gracias a la nicotina, los metales pesados, los carbonilos y lo demás, vamos a ver que va a haber unos efectos deleterios para la salud. Listo. Dentro de esos efectos deleterios vamos a ver algunos que van a ser preponderantemente cardiovasculares, otros que van a ser pulmonares, otros inmunes y otros que van a ser en el sistema nervioso central. Estos son los más importantes porque van a ser los que ayuden a que esas personas sigan consumiendo el vaporizador. Dentro de esos efectos cardiovasculares, ¿qué vamos a ver? Lo primero que todo, primero, pues la primera sustancia o la que hay que traer a colación es la nicotina. La nicotina claramente evidenciada como una partícula que genera disfunción endotelial por varios mecanismos. Los principales es, hay un aumento en la angiogénesis, un aumento en la lipogénesis, hace una disfunción plaquetaria, aumenta el riesgo trombótico y además de eso aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca por un efecto, un efecto simpático paradójico. Entonces, todo esto va a jugar en contra de la nicotina. Las personas que fuman o que consumen nicotina tienen un riesgo aumentado de tener efectos cardiovasculares deleterios, dentro de los cuales se resalta el infarto agudo del miocardio y el accidente cerebrovascular. Por otro lado, vamos a ver que el formaldehído, el acetaldehído y la croleína como carbonilos que dependen del voltaje del vaporizador, sin embargo, siempre va a haber una constante de producción siempre, van a generar una estimulación simpática y va a haber un aumento de arritmias en aquellas personas que tengan alguna predisposición. Eso sumado a un aumento sostenido de la presión arterial gracias a esa estimulación simpática y un aumento en el estrés oxidativo. O sea que todo esto juega en contra de todas las personas que no solo tienen un riesgo cardiovascular ya per se por haber fumado, sino que le adicionan a eso el consumo de un cigarrillo electrónico.
Y finalmente hablamos del material particulado. El material particulado son partículas que se liberan en esa vaporización, que son de 2.5 micras en promedio y que pueden aumentar su expresión hasta 125 veces cuando se fuma en espacios cerrados. Y todo eso lo que va a hacer es depositarse a nivel alveolar y a nivel de los capilares y generar una respuesta inflamatoria bastante sostenida en el tiempo. Acá traigo la acroleína y el material particulado como dos sustancias que la gente usualmente obvia y cree que podría creer que no generan mayor compromiso a nivel cardiovascular. La acroleína a nivel cardiovascular va a generar dos cosas. Uno a nivel vascular per se y otro a nivel del músculo cardíaco. Uno a nivel vascular entonces va a generar aumento en la presión arterial, puede generar aumento del riesgo de trombosis porque puede generar disfunción plaquetaria y disfunción endotelial, aumenta la alteración capilar y, perdón, altera los capilares e induce daño capilar, vascular, y a nivel del músculo cardíaco va a haber un aumento en el riesgo de arritmias porque puede alterar el sistema simpático como lo veíamos anteriormente, va a inducir disfunción miocárdica y va a generar cardiomiopatía y todo esto puede generar, sostenido en el tiempo, una reducción en la contractilidad y una disminución del gasto cardíaco. Entonces, pues para ver que el monstruo no solo es la nicotina, sino que hay otros componentes que van a ser igualmente deleterios. Finalmente, el material particulado, que también es un compuesto que veíamos que incluso se puede aumentar en espacios cerrados, va a tener dos vías principales para generar ese efecto o ese daño cardiovascular. El primero es que de forma directa aumenta la cantidad de calcio intracelular y eso es lo que va a generar es una disfunción contráctil y va a predisponer para arritmias. Lo otro es que en el capilar o en la concentración plasmática puede inducir estrés oxidativo, aumento de las especies reactivas de oxígeno y eso desencadenar una respuesta sistémica importante y finalmente generar trombosis. Y por otro lado, de forma indirecta, este material particulado también puede activar el sistema nervioso autónomo del sistema simpático, aumentar la contractilidad, aumentar ese gasto cardíaco y esto derivar también en arritmias, por lo que habíamos visto en este lado del caso intracelular. Entonces todo va a jugar como en contra de ese miocardio y va a predisponer a hacerle algún efecto deleterio. Eso por el punto de vista cardiovascular, que creo que no es algo que podamos pasar así de largo, ¿cierto? Desde el punto de vista pulmonar van a haber también unos factores o unos efectos que van a ser importantes. Lo primero es que va a haber un déficit de inmunidad. ¿Qué pasa? Va a haber un aumento en la expresión de MUC5AC. ¿Qué pasa? Ese MUC5AC lo que hace es que produce mucina, produce moco. Entonces va a haber un aumento en la producción de moco. Indirectamente, ese MUC5AC activado es un marcador de bronquitis. ¿Qué pasa? Cuando los pacientes tienen ese aumento en la producción de moco, se ha visto en estos pacientes que a pesar de que el vaporizador produce tos crónica, esa tos va a ser inefectiva porque ese moco se va a volver, digámoslo, tapón dentro de todo ese sistema pulmonar y va a impedir que se aclaren esos microorganismos que allí yacen. Lo otro es que va a haber un aumento en la activación de neutrófilos, de mieloperoxidasa y de un montón de sustancias que son activas proinflamatoriamente, pero que desgraciadamente van a ser activas no contra un microorganismo, sino contra el mismo tejido como tal. Todo esto va a derivar un aumento en la inflamación del tejido y como les decía también va a haber un aumento en la tos, pero es una tos que va a ser inefectiva por el aumento en la cantidad de moco. Otro punto a tratar es el EOALI, que es una lesión pulmonar inducida por cigarrillos electrónicos que se ha visto aumentada en la cantidad de casos, que es una enfermedad que puede ser aguda o subaguda, que inicialmente bien puede generar síntomas respiratorios, pero también puede debutar con síntomas gastrointestinales. Entonces es una importante variable para abrir el ojo, es decir, un paciente que tenga consumo de vaporizadores y llegue a un servicio de urgencias con síntomas respiratorios y gastrointestinales podría estar cursando con un EVALI. Desde el punto de vista patológico va a haber un aumento en la producción de fibrina, va a haber una neumonía fibrinoide, daño alveolar y posiblemente neumonía en organización. Todo esto realmente el tratamiento como tal va a ser tratamiento de soporte. Estos pacientes pueden incluso avanzar a fallas ventilatorias, a síndrome de respuesta inflamatoria del síndrome de distrés respiratorio del adulto, perdón, y terminar en ventilación mecánica tanto invasiva como no invasiva. A nivel de imágenes diagnósticas se puede utilizar la tomografía de tórax y allí ver los parcheados o
o el vidrio esmerilado, que es característico de este tipo de lesiones. A nivel de síntomas como tal, los pacientes en las consultas preanestésicas se pueden quejar de tos o indagándoles al respecto de síntomas respiratorios, ellos pueden decir que pueden tener tos crónica. ¿Y qué pasa? Estos pacientes que tienen consumo de vaporizadores pueden aumentar hasta 2 veces la presencia de tos crónica, aumentar hasta 2 veces la presencia de bronquitis crónica. Y además de eso, los pacientes pueden derivar en diagnósticos de asma, puede aumentar hasta 2.5 veces más el riesgo de asma. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque también va a aumentar el riesgo de efectos posoperatorios a nivel pulmonar. Y finalmente puede haber una alteración sostenida en el tiempo de la función pulmonar. Lo que se ha visto en los diferentes estudios es que puede haber una disminución del BEF1 y una disminución del BEF1 con la capacidad vital forzada, es decir, un patrón obstructivo. Sin embargo, lo que se ha documentado en estos pacientes que tienen patrón obstructivo con el consumo, como es un consumo tan nuevo, pues digamos que los pacientes que han empezado a debutar con estas alteraciones son pacientes que ya tenían preexistencia, son pacientes que eran o asmáticos de base o con EPOC de base. Entonces, pues realmente no es tan concluyente al final. Sin embargo, yo creo que es algo para abrir el ojo. Es decir, estos pacientes con el consumo crónico podrían empezar a tener estos efectos a nivel pulmonar. Esta siguiente gráfica yo creo que es un poquito más explicativa al respecto de todas las zonas a las que va a afectar el consumo de vaporizadores. Lo primero es que a nivel del epitelio nasal, como les decía ahorita, va a disminuir el aclaramiento ciliar, va a aumentar el moco y esos virus y bacterias van a quedarse ahí mucho más tiempo con aumento en el riesgo de infecciones. A nivel del epitelio bronquial va a pasar algo similar, además de que las sustancias que ingerimos son tóxicas, son citotóxicas, entonces va a haber disminución en la población celular, pero va a haber un aumento en la producción de moco, va a haber un aumento en la disminución, va a haber disminución, perdón, en el aclaramiento ciliar, va a haber un aumento en la expresión de genes proinflamatorios y todo esto derivar en inflamación crónica persistente. Y a nivel del árbol bronquial, el alvéolo como tal, va a haber presencia, uno, de macrófagos llenos de lípidos, son macrófagos activados que empiezan a comerse ese alvéolo y se llenan de lípidos. Va a haber un aumento en un engrosamiento en la pared alveolar y esto disminuir la difusión del oxígeno. Y finalmente también va a haber una inflamación a nivel de endotelio, por tanto, alterar la difusión como tal. Con respecto a la inmunidad, pues este es uno de los artículos, yo creo que más llamativos, me pareció a mí dentro de la revisión, y es que este artículo que traje esta gráfica, pues que está aquí a la derecha, era un artículo de cirugía plástica, y cogían 45 ratoncitos. 15 los ponían, los exponían a humo de cigarrillo, a 15 los exponían al vaporizador, y a 15 no les hicieron ningún tipo de tratamiento pues, o de exposición. De esos, el 69% de los que estaban sometidos a tabaco, a esos ratoncitos les pusieron un colgajo, ¿cierto? Un colgajo vascularizado. Y el 69% de esos expuestos a tabaco perdían el colgajo. El 65% de los que se expusieron al vaporizador perdieron el colgajo. Y solo la mitad de los que se expusieron, pues, que no tenían ningún tipo de exposición, perdón, perdieron el colgajo. La diferencia finalmente fue significativamente estadística y todo esto se da ¿por qué? Porque la nicotina está directamente relacionada con la cicatrización. Hay un efecto directo contra los fibroblastos y la producción de colágeno. Todo esto genera un efecto antiproliferativo y disminuye directamente la cicatrización y eso per se va a aumentar el riesgo de infección. Entonces yo creo que también es importante a la hora de evaluar preanestésicamente a los pacientes indagar al respecto del consumo no solo del tabaco, sino del cigarrillo electrónico, porque como vemos también puede tener efectos deleterios en la recuperación de ese paciente. Con respecto a los efectos en el sistema nervioso, yo creo que es algo que es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene unas bases fisiológicas que van a seguir siendo longitudinales en el tiempo y son los que van a generar esa adicción en los pacientes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el cerebro tiene un desarrollo completo hacia los 25 años y esa maduración final se da sobre todo en la corteza prefrontal. Lo que se ha documentado es que las personas que consumen cualquier tipo de sustancia, sea tabaco, sustancias psicoactivas, cannabis, cualquier tipo de sustancia antes de los 25 años, tienen más riesgo de quedar adictas o dependientes a esta sustancia precisamente por esa inmadurez de la corteza prefrontal. Lo siguiente es que esos efectos directos de la nicotina a nivel del sistema nervioso central se van a dar rápidamente. Cuando uno fuma o cuando se consume el vaporizador,
alrededor de a los 20 segundos de haberse inhalado, la nicotina ya está atravesando la barrera hematoencefálica. ¿Y qué pasa con la nicotina a nivel del sistema nervioso central? Ella va a mimetizarse como la acetilcolina y va a interferir con algunas vías prefrontales, generando una disminución de las mismas. Y por tanto va a haber un predominio de vías alternas. Esas vías alternas van a ser predominantemente dopaminérgicas y van a reforzar el consumo de esa sustancia porque va a ser un refuerzo positivo, sobre todo a nivel del sistema límbico. A nivel nuclear de esas neuronas, lo que va a pasar es que la nicotina a largo plazo va a hacer unos cambios celulares expresando más receptores ávidos de nicotina que van a seguir generando o van a seguir siendo un círculo vicioso para todo esto que estamos viendo y finalmente reduciendo otras conexiones sinápticas. Entonces es importante entender toda esta fisiopatología a nivel del sistema nervioso central para saber que pues, las personas que van a ser mayormente afectadas van a ser aquellas que no tienen un buen desarrollo, una buena maduración del sistema nervioso central. Con respecto al cannabis, vamos a ver pues, que van a haber unas propiedades toxicológicas que va a tener alrededor de 750 constituyentes distintos, dentro de los cuales el cannabinoide como tal y el tetrahidrocannabinol van a ser las sustancias principalmente estudiadas, las que más se han estudiado, las que más se han tenido evidencia en la literatura. Ellos van a actuar a través de dos tipos de receptores, el CB1 y el CB2. El CB1 se ha encontrado más a nivel del sistema nervioso central y el CB2 a nivel del sistema nervioso periférico. A nivel del sistema nervioso central, ese CB1 se ha visto que está directamente relacionado con disminución o con disminución de la regulación del sistema nervioso. Cuando se aumenta la cantidad de cannabinoide a nivel del sistema nervioso central, lo que va a hacer es un efecto muy parecido al del alcohol, va a disminuir toda la sensopercepción, va a generar un estado de tranquilidad sostenido en el tiempo. Adicional a eso, puede actuar en otros tipos de receptores, dentro de los cuales está el receptor de serotonina, de vanila, de acetilcolina y opioide, y todo esto es lo que más se ha estudiado para que el CBD sea una sustancia que actualmente se puede utilizar en algunos tipos de dolores. Otro de los datos importantes que tenemos que tener en cuenta es que el cannabis tiene un metabolismo de primer paso, y al tener un metabolismo de primer paso a través del citocromo P450 puede generar ciertas interacciones con otras sustancias que podamos utilizar durante el acto anestésico. Y lo otro que hay que tener en cuenta es algo que creo que mucho se ha visto, es que se ha diversificado mucho el consumo, tanto que ya se utiliza entre los cigarrillos electrónicos. Bueno, ese consumo a través de los cigarrillos electrónicos tiene un problema muy importante y es uno de los que más ha generado efectos deleterios en el ser humano. Y es que para que sea estable ese cannabinoide en ese líquido necesita de vitamina E acetato. Esa vitamina E acetato es la que más ha estado relacionada con el desarrollo de EVALI. ¿Por qué? Porque a nivel del sistema pulmonar genera estado proinflamatorio y predispone para. Lo otro es que pues, existe un mayor riesgo con el consumo de estas formas de vaporización con cannabis. ¿Por qué? Porque muchos no están regulados con respecto a la concentración que tienen de cannabinoide y pueden predisponer a intoxicaciones agudas y a reacciones de intoxicación mucho más frecuente que con el consumo de de nicotina, perdón, en forma de cigarrillo electrónico. Entonces es algo para abrir el ojo también, porque obviamente hay gente que está consumiendo este tipo de forma de cannabis. ¿Cuáles van a ser esos efectos del cannabinoide a nivel de sistémico? Entonces, lo primero es que a nivel cardiovascular va a haber unos cambios a nivel de frecuencia cardíaca, presión arterial y de gasto cardíaco. De frecuencia cardíaca y de presión arterial, lo que van a hacer es que hacen un efecto paradójico del sistema nervioso simpático. Al haber una disminución, una vasodilatación, el sistema simpático se activa y puede generar incluso taquicardia y estados hipertensivos, tanto que en algunas series de casos se ha visto que favorece la aparición del síndrome de Takotsubo. Lo otro es que el cannabinoide, como vasodilatador, puede disminuir la precarga y por ende disminuir el gasto cardíaco. Todo esto, toda esta hiperactivación del sistema simpático, la disminución del gasto cardíaco y además de eso puede disminuir
el oxígeno en sangre y aumenta la agregación plaquetaria, todo esto juega en contra y se ha visto que hay mayor riesgo de infarto agudo de miocardio y de accidente cerebrovascular en algunos pacientes que consumen cannabis en general y cannabis en forma de vapeador. De hecho, el riesgo de infarto agudo de miocardio es hasta de 4 veces y de ACV de 4.5 veces en algunas series de casos. Lo otro es que a nivel respiratorio se ha visto que hay broncodilatación, sin embargo, en asmáticos se ha visto que hay un efecto paradójico gracias a que hay una hiperreactividad bronquial. Entonces, estos pacientes que son asmáticos y fuman cannabis les va un poquito más mal porque van a tener mayor predisposición a tener descompensaciones agudas de su patología de base. Y lo otro es que va a haber peores desenlaces posoperatorios pulmonares de quienes consumen vapeador con cannabis. A nivel del cerebro, pues es llamativo porque tiene un efecto anticonvulsivante y de hecho ahorita la FDA aprobó un medicamento a base de cannabinoide para aquellas eh, síndromes epilépticos de difícil manejo. Sin embargo, también se ha visto que en algunos pacientes induce psicosis, trastorno de ansiedad por consumo y puede aumentar el riesgo de ideación suicida, o sea que digamos que no es tan bonito como lo pintan. Y finalmente, el dolor, pues con respecto al dolor hay digamos que varios matices. Dentro del dolor agudo se ha visto que no ha sido superior a placebo, o sea que no tiene ningún tipo de uso. Dentro del dolor no oncológico se ha visto que, dolor crónico, perdón, no oncológico, se ha visto que estos pacientes sí mejoran un poco con respecto al placebo. Y con el dolor neuropático hay una paradoja, y es que el número necesario a tratar es de 11, pero el número necesario para generar efectos adversos es de 3, entonces tampoco se recomienda mucho, salvo con estrategias en estrategias de última ayuda, pues como para el tratamiento. Y finalmente vamos a hablar un poco de las consideraciones anestésicas de estos pacientes. Bueno, dentro de las consideraciones preanestésicas, lo primero que hay que hacer es una correcta tamización. Siempre preguntarle a nuestros pacientes, ya en este momento no es solo basta con preguntarles si fuman, sino si fuman algún tipo de derivado de tabaco. ¿Cuáles son esos tipos de derivados de tabaco? Como lo vimos anteriormente, narguilas, pipas, cigarrillos puros y cigarrillos electrónicos. Dentro de esos cigarrillos electrónicos hay que preguntar e indagar muy bien cuál es el líquido que se consume, si es un líquido que tiene nicotina o un líquido que tiene cannabis, por lo que veíamos anteriormente, por todos sus desenlaces que pueden existir en el posoperatorio. Hace cuánto tiempo lo consume, cómo lo consume y con qué frecuencia. Es súper importante saber cómo el patrón de consumo. Lo otro es averiguar sobre el, pues, o darle pistas sobre el cese de consumo preoperatorio. Dentro de ese cese de consumo preoperatorio, digamos que no hay una verdad escrita. Hasta el momento no existe un lineamiento o una guía que diga, vea, parándolo tanto tiempo, nada. De hecho, lo que se dice o lo que se cree es que se pueden seguir esas recomendaciones de las distintas guías de las guías ERAS, es parar el consumo 4 a 6 semanas previo a la cirugía electiva que se tiene. Sin embargo, tampoco es malo si se para el consumo el día antes de la cirugía o el día de la cirugía. Se ha visto que los pacientes que disminuyen el consumo incluso el día antes de la cirugía disminuyen la cantidad de CO2 en sangre y disminuyen la cantidad de nicotina, conllevando a mejores efectos posoperatorios pulmonares y de cicatrización. O sea que realmente lo que hay que propender es por aumentar el cese del consumo. Lo otro es que se ha visto a largo plazo que hasta 6 meses después de las pacientes que fueron llevados selectivamente y que cesaron el consumo, se vio que esos pacientes, hasta el 22%, fueron capaces de dejar el consumo. O sea que es muy importante eso. Y dentro de los artículos que he revisado también es muy importante hacer una asesoría adecuada y es preguntarle al paciente cómo consume, aconsejarlo si desea dejar de consumir y referirlo adecuadamente, ya sea en el pre o en el posoperatorio, para un programa adecuado para el dejar el consumo. O sea que es muy importante, podemos intervenir, yo creo que más allá del acto anestésico como tal. Dentro del intraoperatorio hay que tener en cuenta varias cosas. Yo creo que lo fundamental es saber que hay interacciones medicamentosas. Para nadie es un secreto que la nicotina es un inductor del citocromo P450 y más específicamente del CYP1A2. ¿Qué pasa? Ese citocromo CYP1A2 interfiere directamente con el metabolismo de los relajantes neuromusculares, específicamente con el de rocuronio y becuronio. Entonces, estos pacientes que consumen nicotina en forma de vapeador van a tener un aumento en el metabolismo de esos dos relajantes neuromusculares, por lo tanto, en teoría deberían tener menos acción de esos relajantes neuromusculares. Sin embargo, vamos a ver más adelante que también hay otro efecto paradójico que hay que estar monitorizando. Lo otro
es que la nicotina, el que consume nicotina crónicamente, necesita mayor consumo de opioides en el posoperatorio, y eso es importante tenerlo en cuenta porque estos pacientes, si son consumidores crónicos de tabaco, pueden tener cierto efecto depresor gracias al tolueno durante el transoperatorio, y con el aumento de opioides derivar a una falla ventilatoria postoperatoria. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, saber que esos pacientes van a necesitar un mayor consumo de opioides para brindarles otro tipo de analgesia. Y finalmente, como ya les expresaba, el tolueno es depresor del sistema nervioso central, y algunos pacientes pueden eh, llevarse más rápidamente a un estado de anestesia profundo con dosis menores. Como forma de premedicación, pues digamos que no hay tampoco una guía como tal establecida. Se dice o se recomienda que pacientes que sean hipersecretores se pueden beneficiar del glicopirronio, que pacientes que tengan cierto patrón abusivo de consumo y que puedan tener ciertos síntomas ansiolíticos se pueden beneficiar de benzodiazepinas. Sin embargo, ya esto pues realmente es a criterio de quien esté haciendo el procedimiento quirúrgico. Dentro de la inducción como tal, hay que evitar a toda costa esa hiperreactividad de la vía aérea. Cualquier medida que vaya en pro de evitar el broncoespasmo es válida. Se recomienda el uso de lidocaína para disminuir pues como esa reactividad de la vía aérea. Se recomienda también el uso de sevoflurane sobre el desflurane, porque el desflurane puede ser un poquito más pungente de la vía aérea. Realmente cualquier medida que pueda evitar el broncoespasmo y el laringoespasmo es fundamental. Lo otro durante el mantenimiento es buscar una adecuada profundidad, porque estos pacientes, si no tienen una adecuada profundidad, también pueden derivar en laringoespasmo. Entonces, o sea, realmente es a toda costa evitar cualquier complicación posoperatoria pulmonar e intraoperatoria, siempre estar vigilantes ante el menor mínimo o mínimo riesgo de broncoespasmo, empezar a tratarlo, y siempre es importante ajustar el volumen minuto de estos pacientes. Desde el punto de vista de monitoría, ¿qué puntos claves debemos tener? Realmente, desde el punto de vista hemodinámico, estos pacientes podrían, pues, si cesaron el consumo, podrían tener síntomas de abstinencia, entonces derivar a una crisis hipertensiva. También puede haber signos de intoxicación aguda por nicotina que deriven en edema de pulmón y de crisis hipertensiva. Entonces es fundamental monitorizarlos hemodinámicamente de una forma estrecha y adecuada. Lo otro es verificar el oxímetro de pulso. Estos pacientes, si nunca cesaron el consumo, pueden tener disminución en esa saturación de oxígeno y por tanto tener mayor riesgo de hipoxemia. Entonces estar vigilantes con esto. Y finalmente, monitorizar adecuadamente la relajación. Como vimos, hay un aumento en el metabolismo de los relajantes neuromusculares. Sin embargo, también se ha visto que a nivel de la unión neuromuscular hay una baja en esos receptores, por tanto pueden requerir unas dosis que finalmente en lo que se va a traducir es una monitorización estrecha de esa relajación, poner dosis que usualmente se utilizan en otros pacientes, pero que finalmente se monitoricen durante todo ese transoperatorio. Y finalmente, dentro de los cuidados posoperatorios, al momento de la extubación, lo que se recomienda en la mayoría de las revisiones que realicé es el paciente despierto, que siga órdenes, que mueva buenos volúmenes, que realmente esté muy alerta para lograr extubarlo, para que se disminuya el riesgo de laringoespasmo. En el cuidado posoperatorio hay que tener muy en cuenta a esos pacientes que pueden desarrollar abstinencia, pueden hacer crisis hipertensivas, estar muy vigilantes con ellos. También tener en cuenta que va a haber un aumento en el uso de analgésicos opioides, entonces brindar alternativas analgésicas, una analgesia multimodal bien planeada y adecuada. Y finalmente tener en cuenta que el uso de opioides, ese riesgo de síndrome de abstinencia, puede derivar también, sobre todo en pacientes ancianos, en un mayor riesgo de delirium posoperatorio. Entonces, este es un breve resumen de lo que en teoría se debería hacer con estos pacientes. Recordar en la preanestésica, enfocar muy bien ese tipo de consumo, el tipo de sustancia que están consumiendo, asesorar para el cese del mismo. En el intraoperatorio, tener muy en cuenta esa hiperreactividad de la vía aérea y disminuir a toda costa esos riesgos anestésicos pulmonares. Monitorizar muy adecuadamente y estrechamente esa relajación neuromuscular. Y finalmente en el posoperatorio yo creo que lo fundamental es entender y extubar muy bien a estos pacientes con toda la calma del caso para disminuir el riesgo de esa hiperreactividad de la vía aérea. Finalmente, como conclusiones, yo creo que lo más importante o lo que quiero que les quede la charla es que debe ser de sumo interés este nuevo consumo que están teniendo. Saber que son dispositivos que no son inocuos para el cuerpo como se vende usualmente y actualmente por las tabacaleras. Lo otro es que el vaporizador también tiene sustancias nocivas,
que pueden llegar a ser casi iguales a la combustión del tabaco, que hay una emergencia en el consumo disparada en los jóvenes, que es importante indagar al respecto en ellos, tener presente todos los cambios fisiopatológicos que hay a nivel del sistema nervioso central, inmunológico, pulmonar y cardiovascular, y finalmente recordar pues como las consideraciones anestésicas que hemos visto en este último momento de la charla, para pues saber más o menos cómo se va a planear ese momento anestésico. Finalmente, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recordar que tenemos el canal de YouTube y en Instagram el perfil, que están muy activos recientemente. Y nada más, esto era todo lo que tenía por decirles hoy. Este es el QR con la revisión bibliográfica que realicé.